Buenos días, me presento. Estudio en la Universidad Politécnica de Chiapas. Estudio la carrera en Ingeniería Petrolera. Mi nombre es Miguel Antonio Genovés Macal. Mi profesor Ángeles Cordero me imparte la materia de Mecánica y Yacimientos y explicaré unos temas sobre la carrera. Explicaré tipos de esfuerzos, conceptos básicos del modelo de geomecánico, análisis del modelo geotérmico, importancia de las velocidades de intervalo, la ley de Hooke, velocidad sísmica y geotérmica, metodologías utilizadas. Quiero empezar con una breve introducción sobre qué es un esfuerzo. Un esfuerzo es una fuerza que actúa sobre una formación que puede variar entre su origen. Tiene una magnitud y una dirección. ¿Qué es el esfuerzo horizontal? Se desarrolla a lo largo de un elemento estructural que es sometido a la carga transversal. Ok. Bueno, un breve ejemplo. Un esfuerzo puede principalmente con respecto a las direcciones verticales y horizontales, así como también lo puede hacer la presencia de fallas. ¿Qué es el esfuerzo normal? Un esfuerzo normal es aquella que se aplica en forma perpendicular a un plano a una superficie de la roca. ¿Qué es el esfuerzo efectivo? El esfuerzo efectivo es una dirección que se define, que tiene una dicha dirección de presión de agua que existen en los vacíos del suelo. Daré un ejemplo que sería la roca que está situada en un líquido compresible con agua entre formaciones más profundas en arcillas y mucho más rocas de baja permeabilidad. El esfuerzo vertical sobre una carga. El esfuerzo vertical sobre una carga es estas situaciones de perfil sobrecarga, estimulación de críticos de ambiente, estimación de presión y regiones. Sería un ejemplo de una magnitud del esfuerzo vertical para una profundidad dada que pueda ser estimada integrando una distribución de densidades de profundidad. Presión de poro. La composición química y distintos transportes de sedimentos y un ambiente de presión de poro normal. Sedimentos se compactan mediante los fluidos, son drenados por efecto de la carga que ejerce de los sedimentos. Estos van sobre capas y dicha profundidad tiene una gran presión que se utiliza cuando son pozos convencionales y no más en los convencionales, porque ahí hacemos un fracturamiento para sacar la presión de poros y metemos fluido para que esos poros no se cierren. El esfuerzo mínimo horizontal. El esfuerzo mínimo horizontal es cuántas petrolíferas se pueden estimar utilizando los resultados de prueba tipo LED-FOF. Este tipo de prueba es comúnmente utilizado durante las operaciones de perforación para estimar el máximo peso del lodo que puede utilizar para perforar la siguiente sección. La prueba consiste para probar cuál es la presión que se consideraría una fractura hidráulica, una sección aislada del pozo, esta presión que teóricamente generaría una fractura. No presenta exactamente una magnitud del esfuerzo horizontal mínimo. Pasamos al siguiente, que sería el esfuerzo mínimo horizontal. La magnitud del esfuerzo horizontal máximo componente del tensor, el esfuerzo máximo de determinar. Ok, sería dado una magnitud del esfuerzo, no se puede medir directamente. Hay que recurrir, inferir o magnitudes a partir de modelos. Modelos matemáticos. Para este caso se utiliza polígonos. Estos esfuerzos se calculan por métodos de Mohs o Subak para precisar la magnitud del esfuerzo máximo horizontal. Estos son algunos
esfuerzos, que está atracción, compresión, fricción, tensión, corte de diselladura y bandeo. Análisis del modelo geomecánico y yacimientos no convencionales. Ok, como les había dicho, los yacimientos no convencionales son aquellas acumulaciones que están en regiones extensamente predominantes, donde la mayoría de las veces son indispensables en las trampas estructurales y estratigráficas, y en que algunas ocasiones no producen de manera económica ni rentable. Viendo esa necesidad de aplicar la estimulación masiva como fracturamiento hidráulico, sería un proceso sería un proceso de recuperación mejorada. Estos yacimientos se clasifican según su tipo de formación, si es continuo o no continuo. Yacimiento convencional. Estos yacimientos tienen formaciones geológicas que tienen capacidad de tener hidrocarburos. Ahí ya tienen líquido o gas, o sea, gaseosos. Son almacenados para ser explotados convencionalmente, permitiendo estos tipos de fluidos se desplazan hacia los pozos, produciendo debido a una variedad de formaciones geológicas y se producen diferentes tipos de fluidos de hidrocarburos. Bueno, ahí va dependiendo del tipo de formación que tengamos. El shale. Hay tres tipos de shale. Está el apretado, el fracturado y hidráulico. Son simultáneamente rocas generadoras, reservorio y sello, siendo estas de las características principales para considerarlas como servicios no convencionales. Otra característica de relevancia para considerar estos reservorios no convencionales reside en el hecho de que por su baja permeabilidad menor de al 1.01 microdiff necesitan para la estimulación implementar técnicas de perforación horizontales de forma conjunta de fracturas hidráulicas. También el shale es, en petróleo es una sedimentación con vastos contenidos de materia orgánica con granos de depósitos. Son tamaños muy finos, similares a los limos, con una concentración de querógeno de un 80% a un 20% de butín. Estas son las capas geológicas que están como extractos que se van bueno, ahí podemos ver que son, si podría haber un yacimiento, la serie no convencional por los extractos que no están de forma vertical. Análisis del modelo geomecánico. Para hacer un análisis del modelo, necesitamos unas variables que es definir el lodo, la densidad del lodo, eso es muy importante. Para determinar el otro punto sería determinar los límites de densidad de circulación equivalente. La densidad nos ayudaría mucho para nuestro pozo, para que no se colapse o haga un derrumbe. El otro punto sería evaluar la significación del azimut que viene desde el pozo para la estabilidad y evaluar el diseño de perforación vigente. Estos son registros de curvas TP, si podemos ver en el gamma ray, que nos indica la densidad de poros en API, en el siguiente intervalo que es resistividad, lo podemos medir en ohms metros, y en el otro que es de neutrón. Bueno, aquí tenemos una zona de interés. En la parte donde dicen neutro es una variación que hay un efecto mariposa
que tenemos en el color rojo, menos rojo, más o menos, que hay un contacto entre gas, petróleo. Hay un choque, ese choque de líneas que está en línea negra y línea naranjada. Ese choque se llama el cruce de mariposa. También tenemos más abajo, tenemos petróleo y agua. La ley de Hooke. La ley de Hooke es una ley establecida es una ley que establece que el alargamiento de un muelle o directamente proporcional de un módulo de fuerza que se aplica siempre cuando no se deforme permanentemente dicho muelle. Como pueden ver, tenemos 250 gramos de peso que menos la tensión. Dependiendo de la tensión, va a ser una deformación. Tenemos la fórmula donde que F es el módulo de fuerza que se aplica sobre el muelle. Q es es la constante elástica del muelle que relaciona la fuerza al alargamiento. Cuando la mayor de su valor es más trabajo constante estimar el muelle, dependiendo del muelle de tal forma que cada uno tendrá de su propia. Donde está X es la magnitud del muelle de la fuerza aplicada. X o es la magnitud del muelle sin aplicar la fuerza, que solo no tiene una tensión ni una fuerza aplicada. Métodos para utilizar. Las metodologías que utilizamos fueron las presiones de poros, tipos de esfuerzos, yacimientos convencionales y no convencionales, los shakes y los registros geofísicos. Los registros geofísicos, para hacer un, un método acústico, por decirlo, o el sónico. Estos métodos son balanceados por materiales dinámicos de naturaleza acústica, la velocidad de transmisión, impulsión, generando un impacto en la señal eléctrica que puede determinarse a partir de la medición en tiempo programada y también a partir de la frecuencia propia de vibración de muestra. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por la atención.